chicos, acá les presento un PowerPoint donde vamos a aprender lo que es el ADN, ¿sí? Vamos a conocer los elementos que los componen, ¿sí? Cuál es su función, su estructura y su importancia, ¿sí? La importancia del ADN, que es un compuesto que forma el secreto, donde se encuentra, mejor dicho, el secreto de la vida. En las células eucariontes, las moléculas de ADN forman una maraña de filamentos delgados llamados cromatina. Antes de la división celular, las moléculas que forman la cromatina se pliegan y se enrollan sobre sí mismas, dando origen a estructuras compactas llamadas cromosomas. Acá ustedes ven en la imagen, ¿sí? En esta imagen ustedes van a observar lo que estamos diciendo. Esto es una cromatina compactada. ¿Está? Entonces, en ese momento se dice que el ADN o la cromatina, en forma de cromatina, se condensa. Esto sucede luego de la duplicación del ADN durante ese proceso. La molécula del ADN que formará el cromosoma origina una copia idéntica de sí mismo, denominada cromátida hermana. Es decir, que los cromosomas no son en primera instancia de esta manera. Solo tienen un solo brazo. Un brazo superior y un brazo inferior, que luego, cuando duplican su ADN, van a formar lo que es su cromátida hermana, que es idéntica a la original. Muy bien, en este otro gráfico van a poder observar como un proceso inverso, donde a partir de una célula ampliamos la imagen del mismo cromosoma que tenemos aquí, exponiendo un brazo y desenrollando ese ADN que se transforma en cromatina. Luego vamos desliando un poquito más, desenrollando un poquito más hasta convertirlo en ADN visible. ¿Por qué? Porque la cromatina es la que se va a hiperenrollar para terminar formando el cromosoma. Muy bien. Vieron también que el cromosoma tiene diferentes partes. Fíjense que tenemos el brazo P, que se denomina el brazo superior, que generalmente es el más pequeño. Siempre hay una diferencia entre ambos brazos. Y un brazo Q, que es el inferior, ¿sí? En el centro, fíjense que hay una constricción por la cual se unen ambas cromátidas, que se llama centrómero. Y los extremos, tanto superior como inferior, son lo que se denominan telómeros. Ahí vemos, esta imagen es una imagen tomada con un microscopio electrónico donde nos muestra la cromatina completamente desenrollada. Es un instante antes del superenrollamiento para finalmente terminar siendo un cromosoma. También en los cromosomas vamos a encontrar, fíjense la nueva palabra que aquí aparece, son los genes. ¿Qué son los genes? Los genes cada gen en realidad está constituido por un fragmento de la secuencia del nucleótido que contiene la información para producir una determinada proteína. Esa secuencia es la que luego del proceso de transcripción está contenida en los codones del ARN mensajero, que servirá para la formación de una proteína. Ahora vamos a ver ese proceso en otra imagen. Lo que quiero que observen aquí es cómo se ubican los genes. ¿Sí? Fíjense
que es un segmento del ADN donde está codificando para formar una determinada proteína. Por ejemplo, el color de pelo, el color del pelo, la pigmentación del pelo está dada por una proteína en sí. Esos genes son los que se van a formar a partir de los que heredamos de papá y de mamá. Por eso que siempre compartimos características con nuestros padres, ¿no es cierto? Como también así con nuestros abuelos, que fueron los papás de nuestros papás. Fíjense lo importante de lo que es esa herencia genética. Cada gen produce una proteína diferente, como decíamos antes. Fíjense acá, en este gráfico, este es el ADN que estábamos observando anteriormente. Y vieron las porciones que estaban marcadas en negro en la figura anterior, son lo que van a formar el gen 1, el gen 2, el gen 3. Cada una de esas porciones de ADN, durante el proceso de transcripción, ¿sí?, va a dar origen a los nucleótidos que van a formar finalmente en el proceso de traducción a la proteína. ¿Se dan cuenta? Entonces, cada gen finalmente se va a transcribir primero, ¿sí? Se va a transcribir para que luego el ARN mensajero lo traduzca a una proteína, a una determinada proteína. Nuevamente, con otro gráfico, el ADN se replica, para luego una de esas cadenas va a transcribir al ARN, quien durante el proceso de de transducción, va a dar origen final a una proteína. La transcripción, como verán en este gráfico, la transcripción sucede en el núcleo de la célula y la traducción se realiza en el citoplasma. Ahora, como ustedes verán, el número de cromosomas siempre va a variar para cada especie. Es decir, cada especie va a tener un número característico de cromosomas en sus células somáticas. Todas las células de un individuo, a excepción de las gametas, son células somáticas, o sea, por ejemplo, las células de la piel, las neuronas y las células adiposas, ahí ven en el gráfico, ¿sí? Fíjense, están escritas en inglés, pero se entiende, una neurona, glóbulo rojo, esto es una célula del músculo muscular, ¿sí? De tejido muscular, epitelio, ¿sí? Esto es una célula, o sea, un glóbulo blanco, ¿está? Fíjense que son distintas células. Estas células son denominadas las células somáticas. En cambio, las gametas, que son las células sexuales, tienen la mitad del número de cromosomas que presentan las células somáticas. Por este motivo reciben el nombre de células haploides, ¿sí? Las células somáticas son diploides y las células sexuales son haploides, ¿sí? Por ejemplo, las células somáticas de un perro, siguiente, las células somáticas de un perro, fíjense, tienen 78 cromosomas, mientras que sus gametas presentan 39. Las células diploides y haploides se forman mediante dos procesos de división diferentes, que son la mitosis para las células diploides y la meiosis respectivamente, que después más adelante vamos a estudiar, que es la división de las células sexuales. Bueno, acá tienen, más allá del perro, tienen varias especies, representado también el hombre aquí, con sus respectivas cantidades de células diploides. Siempre la mitad de esto
va a ser la cantidad de las células haploides o sexuales. Ahora vamos a un proceso muy importante que va a ser la duplicación del ADN. Como ven en este gráfico, ¿sí? Es como un ciclo, ¿ven? ¿Sí? Donde aquí dice comienza la interfase y aquí dice el fin de la interfase. Después de la división celular, las nuevas células entran en un estado de gran actividad hasta que comienzan a dividirse, que sería aquí. A este periodo comprendido entre una división celular y la siguiente se lo denomina interfase. O sea, aquí es como esta línea, es como que acá vemos como que la célula, como dice, entra en un estado de actividad, de gran actividad. En determinado momento de la interfase, las células duplican su ADN. Fíjense, acá tenemos una sola molécula de ADN descompactada. Luego aquí esta molécula se va a abrir en dos cadenas, donde va a formar una complementaria idéntica a la original y se va a ver cómo duplica, como hablábamos en la primera diapositiva, donde duplicaba su cromátida, ¿sí? Que formaba su brazo homólogo. ¿Vieron que va tomando forma? Luego esta cromatina formada por ADN, constituida por ADN, se va a condensar ya formando un cromosoma. Fíjense que va tomando cada vez más forma. Y finalmente va a obtener esta imagen con un hiperenroleamiento de cromatina, ¿sí? Dando como resultado un cromosoma que posee dos moléculas de ADN, una para cada cromátida, constituyendo así dos cromátidas hermanas. En determinado momento, como dijimos, de la interfase, las células duplican su ADN, ¿no es cierto? De este modo, cuando las células se dividen, ¿qué pasa? Queda una copia de ADN en cada célula hija. Fíjense en este gráfico, es como esto que ustedes ven aquí se transforma en esto. Esta misma cadena se abre, ¿vieron? Se abre en dos y va formando una cadena complementaria para que forme dos cadenas idénticas. Nuevamente un nuevo gráfico. Y luego, si ustedes quieren, para ver si aprendieron algo de lo que dijimos, me gustaría que se autoevalúen, ¿sí? Y vean a ver qué es cada uno de estos elementos, que está con la flechita. A ver si se acuerdan, como una autoevaluación de lo que aprendimos en este PowerPoint. Bueno, chicos, espero que les haya gustado esta modalidad nueva. Vamos a empezar a implementarla a través de estos pequeños videos y vamos a ver si hacemos el próximo trabajito de esta manera. Les mando un beso y que espero que les haya servido.